Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Es un enorme placer poder encontrarnos con ustedes una noche más. Mi nombre es Ana Leonor Jiménez, yo soy la directora de Enfoque a la Familia Costa Rica y para nosotros es un gusto enorme poder encontrarnos hoy con ustedes y poder conversar de un tema tan relevante como es este que hemos escogido para hoy. Y me siento muy contenta porque hoy tenemos a un buen amigo acompañándonos. Hoy tenemos a David Fernández. Él es pastor de jóvenes en la Iglesia Vida Abundante Coronado y además tiene años trabajando con jóvenes. Él también es instructor de taekwondo y tiene un enorme corazón para la juventud. Bienvenido, David, un gusto tenerte con nosotros hoy. Qué lujo, Ana, qué gusto poder estar compartiendo con ustedes en este ministerio que tanto ha influenciado mi vida, mi ministerio también, y al que admiro y con el que amo servir al Señor juntos. Así es que honrados por el privilegio y también expectantes de lo que Dios tenga que hablar al corazón de cada uno de los papás y o los jóvenes que se puedan conectar en esta transmisión. Así es, así es. Queremos ver cómo el Señor actúa esta noche por medio de esta conversación. A todos ustedes, bienvenidos. Si en algún momento ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta que quieran hacernos, no duden en hacerlo por medio de los comentarios, que vamos a tratar de leerlos todos los que podamos. David, quise invitarte hoy para que conversáramos de este tema porque hemos tenido un aumento en las consultas acerca de la pornografía y los chicos y los jóvenes Ujú, adolescentes consumiéndola. Usualmente la pregunta es, no sé cómo manejarlo, me preocupa, ujú. tengo la sospecha, ¿cómo se puede hacer esto ahora que todos estamos en casa, conectados de una o de otra forma con la internet, los chicos haciendo trabajos escolares, los papás tratando de entretener a sus hijos mientras ellos pueden Mm. trabajar, ¿verdad? Están gravemente expuestos a la internet y a la pornografía. Entonces, quisiera empezar preguntándote, ¿tienen razón todas estas personas de estar preocupadas de que sus hijos estén consumiendo pornografía? Qué preguntón. Definitivamente es un muy buen punto de partida. ¿Por qué deberíamos de estar y no vamos a ponernos amarillistas, pero vamos a dar información que es cierta? Primero, la pornografía está validada en nuestra sociedad. O sea, difícilmente alguien ajeno a la familia, ajeno a nuestros valores, vaya a pensar que esto está mal, ¿verdad? De hecho, no pocas veces eso se transmite, se comparte a través de grupos sociales, ya sean chats, conversaciones, viajes en microbús cuando se podía, etcétera. Ujú. Estamos viviendo una era también que cambió desde el Internet, donde ya no hay que ir a buscar a la pornografía los anda buscando. ¿Y a quiénes? Bueno, a su mercado meta, que lo tienen súper identificado. Usualmente los nichos de mercado para esto que es una industria, hay plata detrás de todo esto, por eso son tan agresivos, por eso invierten tanto. Normalmente en las etapas de transición de vida, ahí ellos encuentran un muy buen nicho de mercado, los preadolescentes, en medio de esa transformación que están sufriendo, ¿verdad? De su desarrollo, los adolescentes cuando están buscando su identidad, en los jóvenes adultos cuando están definiendo su vida profesional y todo esto, si tener o no familia, ahí hay nichos muy marcados donde la pornografía ataca y se mercadea de manera muy agresiva. Para que nos demos una idea, en el mundo de Internet, yo digo que el Internet no es bueno ni malo. Lo que pasa es que en el Internet está todo. Y eso Ujú. significa está lo bueno y está lo malo también. Y De tenemos acuerdo. que crear una cultura del consumo de nuestro tiempo en las redes, en Internet y demás, porque si no, nos va a terminar afectando antes de que nos demos cuenta. El 35% de las descargas mundiales tienen que ver con pornografía en Internet, el 35%. El 43% de los usuarios de Internet del mundo consumen pornografía mensualmente. Hay más de 26 millones de sitios web dedicados a la pornografía inscritos legítimamente para ese efecto. Amén a todo lo que está oculto. Adicionalmente, tenemos sitios pornográficos donde abunda este tipo de información. Acaba de ser uno
abiertamente denunciado por un movimiento que se llama Moral Revolution, donde denuncia este sitio famoso de Internet, donde se propaga la pornografía, y ellos tienen 42 billones de visitas por año, y un contenido que tardaría a alguien 169 años en poder ver de material pornográfico. Entonces, ¿qué es lo que les estoy Wow. diciendo? No quiero traer pánico, ¿verdad? A los padres de familia y que salgan corriendo, no, apaguen el internet, corten la cablera, eso es del diablo. Definitivamente ahí hay matráfolas espirituales que tenemos que estar pendientes, pero no podemos ignorar al enemigo, tenemos que tener conciencia de él. Entonces, tu pregunta era, ¿es válida la preocupación? Sin lugar a dudas es válida la preocupación, hay un enemigo allá. Sin embargo, lo que es más válido que la preocupación es la ocupación de ese temor, y es de lo que creo que hoy vamos a hablar. Es correcto, es correcto. La pornografía, como decías, es algo validado en nuestra sociedad. Antes era consumida solapadamente, que nadie se diera cuenta. Ahora es un bien social. Nos reunimos, se comparte, lo que vos decías, por WhatsApp, por cualquier medio. Por eso es que nuestros hijos están tan expuestos, porque pueden encontrar el teléfono de papá, el teléfono de mamá, porque pueden muy fácilmente, con un clic, ni siquiera en una compu del teléfono, pueden acceder a ella. Y me preocupa terriblemente el daño que puede hacer en la sexualidad de nuestros hijos, que están viendo algo que es completamente ficticio, algo que no es bíblico, algo que no es cierto. Entonces, el daño a la figura de hombre y de mujer y de sexualidad que queda impregnada en ellos está completamente corrompida. Sí, y a veces toda esta gente que habla de los beneficios educativos que tiene la pornografía, que son estereotipos de los cuales vive la propagación de este otro virus también, que de hecho está considerado como una pandemia prácticamente porque ocurre en todas las latitudes, e incluso hay movimientos no cristianos, o sea, gente no cristiana que está en contra de la pornografía ya. ¿Por qué? Los efectos adversos son visibles. ¿Cuáles son? Mencionemos algunos. Primero, un bajo concepto de la autoestima, ¿verdad? Empiezan a valorarse distinto, no se sienten satisfechos con su propio cuerpo, porque aquella imagen producida no les dice que hay luces, cámaras y acción detrás de eso, ¿verdad? Entonces empiezan a complejarse porque su cuerpo no luce de esa manera, porque de repente ninguna de sus relaciones ha consumado el acto sexual. Podemos imaginar de un adolescente o hasta de un muchacho universitario. Es lo que yo atiendo, por ejemplo, en mi trabajo. Gente de esas edades luchando con esto. ¿Qué otros signos negativos trae la pornografía? Por ejemplo, la cosificación de las personas, la genitalización de la sexualidad, por ejemplo. Pensar que todo tiene que ver con el acto coital y le roba toda aquella belleza que Dios tiene detrás del sexo y las relaciones sexuales. Que ese es un paréntesis muy grande que hoy quisiéramos hacer. No, el sexo no es malo, el sexo es un regalo de Dios, Sí. pero lo que esta mentira, como bien hace Satanás, está tratando de hacer es proponerlo de una perspectiva diferente que parece ser mejor, que parece que el propósito último es el placer, y no es así. Otro de los efectos negativos es que su mapa neuronal empieza a afectarse, a tener estas liberaciones de dopamina. Bueno, vos sabrás más de esto que yo, pero el sentido de recompensa que tenemos a nivel cerebral empieza a encontrar surcos que a través del consumo empiezan a dejar una huella, y entonces en los momentos donde nos sentimos tristes, solos, activamos esto inconscientemente y lo asociamos el bienestar con el consumo de pornografía, y ese surco en las edades en las que está empezando el consumo global de la pornografía, que es entre los 10 y 11 años por ahí, no es la primera exposición, es el consumo ya. Wow. Las primeras exposiciones, si usted me deja serle muy sincero, está a partir del día en que le damos un aparato electrónico a nuestros hijos y no le supervisamos y no lo acompañamos. Desde ahí los estamos exponiendo de manera muy abierta a un mar que es prácticamente infinito de contenido,
y necesitamos reconocer que el aumento de la presión, el aumento de la ansiedad, el bajo rendimiento académico, el bajo interés de socializar, son cosas que van a ocurrir en la vida de nuestros hijos y por eso no podemos normalizarlos o pensar que es algo de su edad y nada más. Sí, que me parece que es uno de los mitos que en algún momento la gente puede decir, bueno, es que son hombrecillos, tienen que hacerse hombres, tienen que conocer de eso. O, bueno, eso es que están explorando simplemente, es algo pasajero. Y si nos quedamos pensando en que es algo pasajero, podríamos estar exponiéndolos a algo que es totalmente una adicción. Es que es algo que, como con cualquier otra adicción, empieza con algo poquito, algo casual, y cuando nos damos cuenta es algo que los tiene completamente inutilizados, ¿verdad? No pueden pensar en otra cosa que no sea esa, y estamos generando personas dependientes de la pornografía y cada vez en mayor gravedad, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Cada vez más explícita y cada vez más fuerte también. Más fuerte y más frecuente, ¿verdad? Pasan de ser consumidores ocasionales a programar su consumo incluso, y posteriormente a eso a depender de su consumo. Por ejemplo, he hablado con algunos jóvenes adultos que han luchado con esto por años y me dicen, vea, es que si yo no veo pornografía no me puedo dormir. Así de sencillo. Y no tiene nada que ver si lo analizamos y especialmente del tema de salud, me imagino que está más que evidenciado que el consumo de la pornografía no tiene absolutamente nada que ver. ¿Qué es lo que pasa? Estos niveles de ansiedad, estos niveles de satisfacción, de consumo de dopamina cerebrales que se activan, es casi como el de cualquier otra droga, como bien decías. ¿Qué es lo que pasa con esto? Normalmente nos enfocamos en los perjuicios inmediatos, pero no lo valoramos a largo plazo. Esto definitivamente va a ser un tema de lucha constante en cualquier etapa de tu vida. Esto te va a acompañar. En mi caso particular, tengo mi propia historia que por la gracia de Dios he sido sano y fue un proceso extenso, ¿verdad? Que empezó allá hace 10 años y por la misericordia de Dios hoy tengo un testimonio que contar, pero he visto, he aconsejado, he facilitado mensajes dentro de grupos de 70, 80 personas, donde la mayoría son padres de familia y dicen, sigo luchando con esto. Entonces no es un cualquier cosa, no podemos normalizar esto. Y no importa si nos dicen extremistas religiosos o todos esos adjetivos descalificativos que suelen usar para juzgar a la gente que tiene valores del reino, porque estamos luchando por nuestra generación y necesitamos contrastar esta mentira diabólica que se ha arraigado en nuestra cultura con la verdad de Dios y las implicaciones que esto tiene. Se vale entonces, por lo menos, hacer el ejercicio apasionado de inspirar a nuestros hijos a anhelar ser mejores y diferentes respecto a su sexualidad. Claro, y es que produce daño a largo plazo en la sexualidad. Encontramos muchas veces hombres y mujeres que batallan con este tema durante su matrimonio, por ejemplo, porque al casarse se dan cuenta de que las cosas no eran como las veían, ¿verdad? Que no es cuestión de cerrar el ojo y ya todo pasó. Les pintan una realidad completamente atrofiada, completamente distorsionada, que va a tener consecuencias por el resto de la vida. Por eso es tan importante que hoy a todas las personas que nos están acompañando hasta hace un ratito, queremos recordarles que estamos hablando de la pornografía y de lo difícil, lo impactante que puede ser esto para la vida de nuestros niños y adolescentes. Y queríamos recordarles que si ustedes en algún momento tienen una duda, quieren hacer una pregunta, por favor compártanla por medio de los comentarios y nosotros vamos a estar tratando de responderlas a todos. Este es un tema que nos parece súper importante. David, ¿qué hago si estoy sospechando que mis hijos, mi hija pequeña, mi hijo grande, quien sea, mi sobrino, mi nieto, está consumiendo pornografía? ¿Qué cosas me pueden hacer, qué cosas deben llamarme la atención para empezar a sospechar? Qué buen punto.
Y otra vez, no podemos agarrar aquí el traje del inspector Gadget, ¿verdad? Y no pegar el ojo en la noche porque mi hijo podría estar consumiendo pornografía. Pero sí, en efecto, tenemos que estar alertas, sensibles a algunas señales que son constantes. Las he visto en mi trabajo y son muy lógicas a partir de lo que este consumo provoca. Uno de ellos es el aislamiento, ¿verdad? La gente que consume pornografía empieza a desvalorizar las relaciones personales, ¿verdad? Se empieza a alejar de sus círculos sociales y empieza a enfocarse mucho en sus dispositivos electrónicos, ¿verdad? Alguien podría pensar, no, son solo videojuegos. Muy sinceramente, en la mayor cantidad de los casos, mientras los chicos tienen alta exposición al mundo del Internet, está en un alto riesgo. Así es que eso siempre hay que mantenerlo bajo vigilancia. Otro es la vergüenza a la hora de hablar de un tema de sexualidad, si él se reprime, si no, no es este sonrojo, ¿verdad? De que, uy, qué vergüenza, sino que realmente quiere evitarlo a toda costa. Esa podría ser una señal. Si entras a su cuarto y algo se cierra de repente y cosas vuelan, ¿verdad? Buena Y nada está almohada. pasando. Exactamente. Esa es una señalota, ¿verdad? Que no podemos dejar pasar desapercibida. Eh, eh, de alguna forma, cuando empezamos a notar en ellos un decremento en su actitud, ¿verdad? Diaria, algunos dicen que en su carácter, yo diría que es en su personalidad, ¿verdad? Esto normalmente suele a quitarles un poco la alegría del día, esa personalidad que de repente nosotros conocemos, incluso por sus intereses más relevantes, ¿verdad? Que antes le gustaba hacer esto o lo otro y que ya lo está dejando de lado. Probablemente estos sean algunos factores que estén provocando en nuestros hijos el consumo de este tipo de material. Ok, ahora, si tengo una sospecha, no he confirmado nada, pero quiero empezar a hablar con mis hijos acerca de por qué no hay que eh, consumir pornografía. ¿Por dónde empezamos? Yo creo que esto es un tema que no se tiene que esperar a los 15 años para empezar a conversar con un niño, más cuando nos dices hoy que el promedio de edad es a los 10, 11 años, donde ya empieza el consumo regular. Creo que esto es un tema que se puede empezar desde muy pequeños, pero si tenemos que decirle hoy a todas estas personas, papás, mamás que nos acompañan, ¿cómo empiezo a hablar del tema? Qué buen punto. ¿Cómo y cuándo, verdad? Como bien apuntas, porque, eh, a ver, nosotros en términos de salud, y vos seguramente coincidirás conmigo, estamos acostumbrados a tener una cultura reactiva, ¿verdad? Cuando estamos enfermos, vamos a la medicina. Y lo que Dios nos ofrece es algo distinto, es preventivo incluso, ¿verdad? Ya lo dice la palabra, sobre toda cosa guardar, guarda tu corazón. Y ese y otros textos, otras verdades de la palabra de Dios pueden ser un muy buen inicio de estas conversaciones, que si usted es una persona con esa conciencia de formación sobre sus hijos, le van a resultar de maravillas. Yo he decidido que por la complejidad que requiere abordar estos temas de forma reactiva, he decidido como papá ir abonando en cada etapa de sus vidas verdad de Dios sobre su palabra, ¿verdad? Su propósito y sobre sus identidades, a razón de que ellos puedan forjar un criterio en sus mentes y en sus corazones de quién son. Y eso lo definen las personas más importantes para sus vidas. Nosotros los papás somos y Dios lo es desde luego. Así es que en la cultivación de esa identidad vamos a tener muchísima ventaja. Sin embargo, a la hora de hablar de sexualidad, todos nos trabamos, ¿verdad? Y tenemos que ir a revisar el material y el video para no meter la pasta, como decimos popularmente, y no estropear algo por ahí. No podemos pararnos delante de nuestros hijos como los que sabemos absolutamente todo y tenemos las respuestas para todo. Lo que tenemos que pararnos frente a nuestros hijos es como quienes les van a hablar con verdad y con amor como nadie más lo haría. Y eso implica llamar las cosas por su nombre. Eso implica decir lo que está bien y lo que está mal. Entonces, no haga un bombardeo excesivo de información que su hijo no va a poder digerir en este tiempo. Ni le pinte al coco, ¿verdad? Porque ahí no está la respuesta.
Mi primer consejo a este respecto, Ana, y a las personas que nos acompañan, es háblele de las bondades de Dios sobre el tema de la sexualidad y su identidad de forma paulatina. Qué hermoso que Dios te hizo niño. Es maravilloso verte, cómo Dios te hizo de esta forma y con estas condiciones. Y me alegra y me siento orgulloso de ser tu papá, porque creo que eso es un niño inteligente. Y todo esto que afirma su identidad les va a dar un contraste cuando la mentira venga y se proponga detrás de ellos. ¿Qué es lo que no puedo hacer? No puedo tener un énfasis en la dolencia, en la pornografía. No puedo ser monotemático con esto, porque entonces voy a probablemente a volcar todos los reflectores a una curiosidad que no es apropiada. Tengo que volcar toda esta atención al plan de Dios para sus vidas. Y ahí saco los bombones, los tambores, todo, y le digo, vos podés tener esto para tu vida. Y esa conversación no tiene que ser la conversación incómoda, tiene que ser una conversación amena, llena de gracia y llena de verdad. Y vos decías algo que me parece importantísimo. Esto es algo que no se empieza el día que cumplís 10, por ejemplo, sino que si vos desde que tenés a un niño pequeño y le decís lo hermoso y perfecto que el Señor lo hizo siendo hombre, o la perfección que hay en su cuerpo de mujer y la maravilla que es poder soñar con un día ser papá, un día ser mamá, un día casarse, y si vos les contás de la importancia de guardar su cuerpo, porque su cuerpo es un regalo de Dios y que tienen que cuidarlo, y que no hay nadie que pueda tocarlo, que no hay nadie que pueda pedirles que hagan cosas que no son adecuadas, vos empezás a tener esas conversaciones en donde les da sentido a la sexualidad, un sentido bíblico, un sentido santo, algo como lo que pensó Dios cuando hizo la sexualidad, fue un regalo maravilloso que nos hizo. Explicarles en algún momento que lo que ellos han recibido es un regalo del cielo, ¿verdad? Que empiecen a ver la sexualidad como algo normal, un regalo de Dios. ¿Qué pasa cuando yo me doy cuenta que mi hija o mi hijo está viendo pornografía? ¿Cómo reacciono? ¿Entro en pánico y llamo a David Fernández para que le hable a mi hijo? ¿Entro en pánico y llamo a Enfoque? ¿Qué hago? ¿Qué es lo más importante que podemos decirle a los papás? Bueno, quisiera enmarcar esta respuesta con algo que quería introducir en la anterior. Vean lo que hace Dios en el huerto. Dios hace a Adán y Eva y les dice todo lo maravilloso que tienen, les advierte de lo que no tienen que hacer, pero no se enfoca en la serpiente nunca. Él no les dice, vean, si viene la serpiente, es que la serpiente está tan mala, usted no sabe lo malo que es la serpiente. No hace eso, precisamente porque está tan confiado que su propuesta es la mejor, que no se pone dicen que hay momentos en los que demostrar que es el mejor es un insulto. Eso le pasa a Dios. Él tan siquiera se toma el tiempo de hablar de la serpiente. Si dicen no hagan esto, pero no se enfoca en la serpiente. Entonces la invitación es a esto. Describámosle lo mejor que podamos, el plan maravilloso que Dios tiene para su vida. Y para eso tenemos que ser testigos fieles de que ese es el mejor plan, ¿verdad? La integridad de un padre, la moral y ética espiritual de un padre es su principal argumento para que, a pesar de no contar con el recurso técnico, con la capacidad teórica o teológica incluso, su historia de vida respalda las motivaciones de esta conversación y va a ser sustentable, porque las palabras, como bien sabemos, en ese sentido se los puede llevar el viento, pero nuestra manera de vivir, la manera en la que yo, papá, veo a una mujer, la manera en la que yo, papá, admiro a mi cónyuge y ella a mí, la manera en la que vivimos nuestra sexualidad, que por favor y amor a Dios, sexualidad no es sexo, esa es una área de la sexualidad, cómo nos cortejamos, cómo nos afirmamos, todo esto puede influenciar a una perspectiva muy positiva que inspire a nuestros hijos. Y entonces, una vez que si esta trágica situación llegara a ocurrir con nuestros hijos, básicamente hay un kit de emergencia que yo quiero poner en sus manos, por favor.
hay una pregunta ahí que podría tener un poquito de esto también como respuesta, pero es lo siguiente. Usted tiene que abordar esta situación con gracia y con verdad. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es algo que se alcahuetea. Esto no es algo que hablas, ay, qué tierno, perdón, mira, ay, viste un poquito de... No, esto hay que llamar las cosas por su nombre y decir, hijo, esto es una trampa perturbadora de Satanás. Y vamos a caminar contigo para que no sufras en esto. Pero al mismo tiempo vamos a hablar con gracia. ¿Por qué? Porque lo que está mal es el acto, y supongo que muchas veces se ha conversado esto acá y se conversará. eh, Eso es lo que está mal, no es el niño. Ujú. Conversaba durante meses con un joven maravilloso, lleno de talentos, una carrera universitaria, de esas que todo el mundo se desea, y escarbamos, conversación tras conversación, y él seguía con un dolor por dentro, y un día me dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo que a mí me tiene aquí anclado? Ay, hasta que me carga, me dijo. Un día mi papá me dijo, vos sos adicto a la pornografía. Y eso marcó su identidad. Nosotros no podemos llamar a un hijo por sus errores. ¿O acaso Dios lo hace con nosotros? Jamás, jamás lo podemos hacer. Y ese tipo de errores no los podemos cometer nosotros. No sobrereaccione a la situación. ¿Qué quiere decir esto? No es que no la tome con seriedad, es que no, emocionalmente no se descargue delante de su hijo, porque si usted no muestra ahí seguridad, control, dominio propio, no le vas a dar esperanza en lo absoluto. Dos, por favor haga un buen uso de la información. Eh, este es un tema muy sensible. Y si yo voy y se lo cuento al abuelo y a la abuela y a las tías y a los primos y lo pongo de ejemplo en la cena familiar, eso va a ser trágico. Manéjelo con discreción en el círculo más íntimo del hogar, donde todos aquellos que necesiten saber la información, papá, mamá, van a poder aportar a la solución. Tres, acompáñelo en este proceso. No lo responsabilice de manera exclusiva por este camino a la sanidad. Tómelo de la mano. Dígale, hijo, yo tampoco tengo todas las respuestas, pero yo te voy a acompañar a vos en este camino hacia la sanidad. La mayor esperanza que un padre debe de tener en este proceso de alivio, de sanación, en términos de adicción a la pornografía, es recordar que Dios tiene poder para sanarlos. Dios tiene poder para sanarlos. Cuando médicamente se aborda este tema en el mundo de la pornografía y sus implicaciones, que eh, por obvias razones he tenido que investigar bastante, Ujú. lo que dicen es que estas cicatrices neuronales son prácticamente imborrables. Pero yo conozco un Dios, y creo que Ana también, que dice que es capaz de renovar nuestra mente. Así es. Él lo puede hacer y a Él vamos a acudir y vamos a buscar todos los días un pedacito de esa solución para caminar hacia la libertad de la salud en la sexualidad. Creo que has dicho algo muy importante, es no entre en pánico, tenga dominio propio. Si usted en algún momento se da cuenta de que alguno de sus hijos está usando pornografía, tenga paz, reaccione. Usted es el adulto, tenga control de la situación. Y creo que algo muy importante es no sacar conclusiones apresuradas. Puede ser que sea la primera vez que su hijo está consumiendo eso y entonces no haga toda una escena fatídica donde ya no hay solución, donde esto va a ser algo terrible. Pregunte, siéntese, amor, ¿quién te enseñó esto? ¿Hace cuánto lo estás viendo? ¿O es la primera vez? Amor, esto no te ayuda en nada. Esto no trae nada bueno para vos. Estas son mentiras, estas son patrañas. Nada de eso que estás viendo es cierto. Nada de eso funciona así como te lo están queriendo vender. Te están engañando. No dejes que estas mentiras entren a tu mente porque te pueden traer eh, cosas negativas a tu vida. Dele esperanza, no le dé el fajazo, no le rompa la escoba en la cabeza. No, son víctimas también. Ellos la ofrecen en cualquier parte, cualquier compañero o compañera puede decirle, mira lo que me encontré, quiero que vos veas esto conmigo. No sé,
no se ofusque y Ujú. converse con amor, con cuidado. Amor, yo creo que a veces algo que hace que los papás y las mamás reaccionen de forma inapropiada, es que en algún momento ellos también se vieron expuestos a esta situación, no supieron cómo reaccionar, o los castigaron, o están batallando incluso todavía con eso. Entonces es muy difícil a veces para los papás, creo que es una de las razones por las que más quedan friqueados y no saben cómo reaccionar ante esto. ¿No te parece? Sí, a eso yo agregaría que si no hacemos esa parte bien, no nos van a exponer sus heridas más profundas, no nos van a tener confianza para la siguiente caída, que es parte de la rehabilitación, como bien sabemos. Y si nosotros no construimos puentes de confianza, de amor, de gracia, que nada tienen que ver con alcahuetería. Probablemente tengamos que tomar decisiones sobre el uso o no del teléfono. Conozco una mamá que admiro muchísimo que le dijo a sus hijos, chicos, todo bien con el celular. A las 10 de la noche esos celulares quedan en el desayunador. Nadie puede ir al cuarto con celular. Y es una regla de casa que yo admiro y que definitivamente cuando llegue la oportunidad la implementaré porque ¿para qué ocupa mi hijo el celular de noche? Difícilmente no sepa llegar hasta el baño en caso de que tenga que ir o etcétera. Sí, sí sabemos que esta es una de las circunstancias que está agobiando a nuestros hijos, pero bien decía Leonor, la reacción que tengamos en ese momento puede construir o no vínculos de confianza para futuras conversaciones, no solo en temas de pornografía. Y aquí quisiera ser muy concreto, por ejemplo, mientras nosotros lo llamamos cochino, pecador, inmundo, ¿verdad? Todas las cosas que los papás dicen en ese momento, la pornografía tiene a una persona ahí diciéndole, venga guapo, venga guapa, hoy quiero estar contigo, y es abiertamente muchísimo más tentador para ellos saberse aceptados en el mundo de la pornografía y rechazados en el hogar. Y si hay un lugar a donde deberíamos de tener expertise en trabajar en las condiciones más difíciles es en el hogar. Así es que, en efecto, esta situación no determina la identidad de tu hijo, ni tampoco nosotros debemos de hacerlo. Es correcto. Es un momento más bien para volcarnos en amor y volcarnos con un abrazo y decirle, mi amor, no quiero que pases por ahí porque yo sé que no vas a tener ninguna respuesta buena, yo sé que eso puede dañarte, así es que vamos a salir juntos de esto y vamos a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder. Y esto me lleva a un tema que es súper importante. ¿Cuáles medidas puedo tomar yo para evitar el riesgo? Riesgo creo que va a haber en todas partes. Mientras los hijos tengan un dispositivo, mientras los hijos tengan un amigo, una amiga, van a estar en riesgo. Pero si yo les doy criterios, como decías hace un rato, para poder escoger, para poder tomar decisiones, ellos van a estar bien armados, aunque no estén a la par mía, para poder tomar una decisión correcta. ¿Cuáles son, a tu criterio, las reglas que debemos utilizar para proteger a nuestros hijos de exponerlos a la pornografía? Qué buena pregunta. Yo diría que la primera es definir el campo de batalla. Si usted cree que el campo de batalla es el Internet, no es ese. El campo de batalla es el corazón de su hijo. Es qué lo cautiva, qué le provoca anhelo, qué le provoca disfrute, qué le provoca placer. Abone eso en sus hijos. ¿Cómo lo hago? A través de los valores, de lo que nosotros como familia consideramos que es valioso. Por ejemplo, reforzar los valores de nuestro hogar va a hacer que nuestro hijo crezca con un estándar en su corazón que no va a negociar, no lo va a negociar. Claro está que son libres de elegir, pero nuestra tarea es llevarlos a esta propuesta maravillosa que Dios tiene para sus vidas. Después, sí, después el manejo de los insumos tecnológicos es primordial. Alguien decía que el consumo de Internet llegó primero que la cultura de consumo, que pasó algo así como con el tabaco, ¿cierto? Recuerden cuando Sí. antes en la fábula salía el conejo fumando y todo el mundo y después se prohibió y estamos muriendo de eso. Creo que cada vez Sí. más como sociedad está quedando más descubierto los perjuicios del consumo de la pornografía y como padres de familia tenemos que conocerlos y también desvestir a la mentira, ¿cierto?
No necesito poner un video para explicar que eso tiene que ver con la trata de personas, con el abuso infantil, con tantas cosas horribles que financia el tema de la pornografía y que lo promueve. Y adicionalmente a eso diría, por ejemplo, que una de las cosas más graves que se ha descubierto en nuestra sociedad es que el 100% de los abusadores sexuales han consumido pornografía. Tal vez eso a su hijo de 13, 14 años no le vaya a poner los pelos de punta, ¿verdad? Porque él dice, no, el camino es demasiado lejos. Eh, Todo camino empieza con un paso y tenemos que crear esa conciencia en el corazón de nuestros hijos de hacia dónde están yendo en cada paso. Cuando yo hablo con, con grupos de muchachos a donde atendemos el tema, lo abordamos bíblicamente, también lo hablamos, lo conversamos como hombres, ¿verdad? Que somos altamente bombardeados por nuestra sociedad para venderte un cuaderno, sale una chavala, ¿verdad? Seductora o un chavalo seductor. Es una sociedad hipersexualizada que ha acostumbrado nuestro ojo, ¿verdad? Al impulso y al estímulo del deseo sexual y cuando hablamos de esto, lo que ellos me dicen es, yo no sabía que esto era pecado, yo no sabía que esto era malo, porque ocurre en la intimidad. Como ellos creen que nadie sale lastimado, no saben que al dar clic están promoviendo, están brindando incluso información como consumidor de qué es lo que les gusta y eso produce toda una cadena industrial, ¿verdad? Para ir a tener este contenido que va desde el rapto de menores, la esclavitud sexual y cosas horribles, que cada vez que das clic estás apoyando eso. O sea, podríamos decir que cada clic tiene sangre de personas que están sufriendo por este tipo de industria. Sí, es lamentable todo lo que viene por detrás y todo lo que pueden, todos los efectos secundarios que pueden recibir nuestros chicos. Es realmente lamentable. Yo quisiera agregar a tu consejo que me parece hermoso, me parece súper atinado, David. Hay que empezar con el corazón de los chicos, por supuesto que sí. Y en algunos momentos le podrá costar a ellos entender por qué nosotros decimos todas esas cosas que decimos, ¿verdad? Pero no termino de entender. Por la edad probablemente. Yo sugeriría que nosotros debemos ser súper responsables a la hora de entregar cualquier electrónico en poder de los chicos, ¿verdad? Llámese tableta, teléfono, acceso a internet en la computadora, en el Netflix, en donde sea, y negociar con ellos, ¿ok? Por ejemplo, cuando nosotros le dimos el celular a nuestra hija, le dijimos, ok, este es tu celular, pero no es tuyo, ¿verdad? Nosotros tenemos también control sobre el teléfono. En el momento en que nosotros digamos, présteme el teléfono para revisarlo, usted me lo va a dar. Y yo puedo entrar a ver cuáles son sus conversaciones de WhatsApp o de Instagram, por supuesto, ¿verdad? Porque ya Facebook es para viejillos. Usted y yo vamos a discutir cuáles aplicaciones puede bajar a su teléfono y cuáles no. Después de tal hora el teléfono queda en el cuarto de nosotros, no en el tuyo. En fin, hay cosas muy puntuales que nosotros podemos hacer que probablemente no les va a hacer mucha gracia, es cierto, pero se trata de cuidarlos. En este momento no es decir, es que son malos y lo van a ir a hacer, es cuidarles el corazón porque, como bien decías, están bombardeados por todas partes. Se trata de como papás que podemos entender mucho mejor las cosas que suceden alrededor, vamos a hacer una cerca para tratar de cuidarlos lo más que podamos, ¿verdad? Me encanta. Algo que dijo don Sixto hace un tiempo, creo que lo repite constantemente, a mí me ha marcado muchísimo. Él dijo, nuestros hijos empiezan a donde nosotros llegamos, pero van a llegar tan lejos como nosotros lo impulsemos. Y creo que eso aplica para todas las áreas de la vida. Definitivamente nuestro modelo de vida, nuestras cicatrices de guerra, incluso bien contadas en la proporción correcta, puede inspirar a nuestros hijos y valorar que les estamos diciendo que no vayan ahí, porque duele y sabemos que duele. Y por otro lado, podemos impulsarles a que aspiren a algo más. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente el consumo de drogas, alcohol y pornografía viene de manos de quiénes?
¿Quién lo pone en las manos de nuestros hijos regularmente? Los amigos. Exacto. Y es por esto, lo dice la palabra, dice que hay amigos más unidos que un hermano y hay amigos que llevan a la ruina. Ujú. Lo que está diciendo la palabra de Dios es lo siguiente. ¿Vos tenés hermanos, Ana Leonor? Tengo una hermana. Ok, algún día en su infancia te dieron ganas como de ponerla en promoción ahí en la cochera para que se la llevara a alguien. Mejor no digo porque seguro está viéndonos. Ok, creo que la mayoría de los que hemos sido hermanos podemos decir que algún día queríamos donarlo, ¿verdad? Por la diferencia de la juventud y todo esto. Pero hay amigos que en nuestra juventud nosotros diríamos, es que él sí es mi hermano, ella es mi hermana. ¿Qué es esto? Es que la palabra de Dios lo que está diciendo es que las amistades pueden llegar a alterar nuestro ADN, pueden Ujú. llegar a transmitirnos cosas en nuestro corazón que son tolerables, que son valiosas o que no. Por eso el liderazgo desde casa va a ser la mejor herramienta para blindar el corazón de nuestros hijos a partir de lo que nosotros como familia, que es donde su mayor identidad debe reposar, decimos que es valioso. Y cuando vengan los amigos, tenemos que haberlos vacunado para que ellos sean los que los influencien a ellos de manera positiva. Se vale pensar en el bienestar de ellos también. ¿Por qué? Porque las culturas se aceptan o se transforman. Y así como los hemos preparado para que rechacen otras cosas, como probablemente somos enfáticos, ¿verdad? En nunca aceptes una droga, nunca aceptes una invitación a esto o lo otro, debemos de prepararlos. Mi pregunta aquí, Anita, es, ¿cuántos papás hablan de temas de sexualidad y pornografía de manera preventiva? ¿Cuántos? Ujú. Muy Muy pocos, y pocos, creo que eso es lo que quisiéramos inspirar en esta por conversación. supuesto. Hay esperanza para cualquier persona que quiera caminar en libertad hoy, pero también para cualquier papá que quiera instruir a sus hijos en el camino de Dios y en los valores del rey. Claro. Y ese es otro de los temas importantísimos de las reglas. ¿Cuándo puedes ir a la casa de un amigo? ¿Cuándo no puedes ir? Eh, conoces a los papás, conoces las costumbres. Amor, si en algún momento vos vas a esa casa y te ofrecen ver algo que vos sabes que no es correcto, llámame, que en 2 segundos voy a estar ahí recogiéndote. No tengas miedo de decir que no querés ver, Ujú, que no querés oír, ujú. no te preocupes, tenés todo el derecho y vas a estar haciendo lo correcto. Tenemos que armarlos para entender que ellos están haciendo lo correcto, que ellos tienen, sus papás les han dicho lo importante que son, sus papás les han dicho lo importante que es cuidar su mente, cuidar su corazón, porque saben los efectos dañinos que pueden tener y van a ser valientes y van a decir, no, gracias, eso no lo quiero, eso no lo quiero. Diste en el clavo, creo que eso es un tema súper importante para hablar con nuestros hijos, las amistades. Quisiera Sí, tomar, perdón David, quisiera tomar un segundo para saludar a las personas que nos han estado siguiendo hoy en el programa. Washington Siblis todas las semanas está con nosotros. Un gran saludo hasta Misiones, Argentina. David wow. Amador está con nosotros, Mario Secaira, amigo, qué gusto que estés con nosotros, Javier Jiménez, Silvia Zúñiga, que también hace un aporte que me parece súper importante. Dice, ¿qué medidas debemos tomar los padres para proteger a los hijos de la pornografía? Todas las películas, series, etcétera, vienen ahora súper sexualizadas y es una sexualidad sin valores que distorsiona el plan de Dios. Creo que esto refuerza lo que decías ahora. Si mis hijos no me ven a mí viendo películas pornográficas, no les estoy abriendo la puerta para que ellos también lo estén viendo. Saludo para Susana Herrera, para Irene Esquivel, y Ricardo Rodríguez tiene una pregunta para vos. Dice, para quienes trabajamos en la educación, ¿qué estrategia podríamos utilizar para en primera instancia ganar la confianza de nuestros estudiantes y poder conversar con ellos un tema tan importante? Creo que esto abre todo un tema. Si usted es una mamá sola, si usted es una mamá que está criando a sus hijos por su cuenta y no tiene el apoyo de una figura masculina, de un papá cerca de sus hijos, tal vez se le pueda hacer difícil, tal vez pueda sentirse incómoda hablando de estos temas con sus hijos. Busque
a un consejero, busque a un pastor, busque a un líder de jóvenes, busque a un coach de deportes, que normalmente ellos pueden ser una figura de influencia para sus hijos, pueden ser un buen ejemplo. Así es que creo que la pregunta de don Ricardo es valiosísima. Habría que agregarle eso, que Ricardo es educador deportivo y es uno de los últimos bastiones en nuestra sociedad a la que nuestra juventud todavía le muestra respeto y atención. Como entrenador de taekwondo también, ¿verdad? Muchas veces mamá y papá tienen en casa problemas que dicen, profe, por favor, y los chicos cambian su actitud o su conducta porque el profe dijo. El poder del profe es muy valioso. Definitivamente, por ejemplo, yo quisiera dar la respuesta en dos vías. La primera es, yo usaría cualquier momento para reforzar la masculinidad genuina de nuestros estudiantes en los colegios. Por ejemplo, no solo desde el lado negativo, o sea, desde la corrección, sino desde la afirmación positiva. Chicos, quiero hablar con ustedes, quiero tener una conversación de hombre a hombre con ustedes. Quiero decirles que admiro la manera tan respetuosa en la que tratan a sus compañeras. Cuando yo estaba en el colegio eso no era así, ustedes están marcando un nuevo estándar, eso a mí me hace sentir muy orgulloso de ser su profesor y realmente quiero decirles que los chicos más pequeños los están viendo y ustedes les están modelando un camino correcto. Eso, sentirse por primera vez en su vida el modelo positivo, les marca y les responsabiliza de, uy, yo no puedo bajar el estándar porque me están viendo, ¿verdad? Y eso les inspira. Y por otro lado, en la parte correctiva, desde luego, podríamos decir, campeón, vos, si alguien llega y se abre, campeón, vos estás para más. Eso es una mentira, eso es una trampa. Quisiera saber si ya ahí vendrán cosas de que si papá o mamá aprueban, ¿verdad? Por ser una materia tan sensible, pero los valores nunca pasan de moda o son insuficientes para abordar un tema. Por ejemplo, hablar de la integridad, de lo que veo delante o no de mis papás, sin entrar en detalles, ¿verdad? Todos van a entender. Sí. El tema de la excelencia, o sea, en qué estás dedicando tu tiempo. El tema del respeto, ¿verdad? ¿Vos estarías de acuerdo en que a alguien le faltara el respeto a una persona que amas? Bueno, yo creo que hay cosas en Internet de las que tienes que cuidarte, que no tienes que ver o promover. Y por otro lado, ¿cómo me gano la confianza? Respetando definitivamente. A ver, la confianza, la autoridad es algo que ejerzo por mi título, ¿verdad? Pero el liderazgo es algo que me gano a través de la admiración y la confianza. Entonces, yo creo que muy sinceramente los profes de deporte tienen, pero es que es así, todas para ganar, porque el deporte cautiva a nuestra sociedad, a nuestra juventud y proponer esos temas de conversación. Hay muchos ejemplos bíblicos de cómo eso salió bien y cómo eso salió mal y que tienen que ver con rehuir a la tentación, y ya lo dice la palabra, ¿verdad? Que hay que estar listos y ponernos la armadura de Jesucristo para poder afrontar las flechas del enemigo. Así es, qué hermoso saber que de donde estemos, especialmente los maestros, podemos ser luz a donde quiera que estemos, y muchos de los chicos probablemente en los colegios estarán buscando desesperadamente esa luz, alguien que los acompañe, alguien que los guíe. Quisiera comentarles que nosotros en la página de Facebook de Enfoque a la Familia Costa Rica, esta semana publicamos una guía de cómo educar, cómo dar educación sexual a los niños, desde los más pequeñitos hasta los 8, 10 años, cómo responder a sus preguntas. Ustedes pueden buscarlos ahí en los posteos que hemos hecho, pueden descargarlo gratuitamente y es una guía para ayudarles a los papás que a veces, como decías, nos asustamos un poco cuando hay que hablar de estos temas, y es una guía para ayudarles a responder las preguntas de la forma más natural y de la forma más correcta, para ir formando a nuestros hijos. Así es que yo les invito para que lo busquen, lo descarguen, como les digo, es completamente gratuito. Y también quisiera decirles que yo sé que este es un tema a veces difícil, que no sabemos cómo enfrentar, y si usted necesita ayuda, si usted necesita a alguien que le dé ánimo, si usted necesita luchar con sus propios fantasmas para poder darle una mano a sus hijos, busque ayuda, busque algún buen consejero en su iglesia, si es
Si usted tiene a alguien de confianza, en Enfoque a la Familia también nuestros consejeros y nuestros psicólogos están dispuestísimos y súper preparados para darle una mano, para ayudarle. Si usted quiere buscar más recursos, si quiere programar una cita, puede entrar a nuestra página www.enfoquealafamilia.com ¿cómo se dice? Barra inclinada, perdón. Enfoquealafamilia.com, barra inclinada, consejería. Y ahí vamos a estar pues con los brazos abiertos queriendo ayudarle, queriendo ser parte de este consejo, parte de este proceso. David, yo quisiera agradecerte montones. De verdad que hoy aprendí un montón y hoy me queda todavía más claro la importancia de que nosotros como papás, como abuelos, como tíos, estemos cuidando a nuestros hijos para que no vayan a tener esas cicatrices horribles, no solo en su cerebro, sino en su corazón, esas cosas que se llevan por muchísimos años y que traen dolor, traen distorsión a la sexualidad y muchas otras consecuencias. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por compartir de todo ese conocimiento tuyo con nosotros hoy. Es un honor, Ana. Yo admiro demasiado tu ministerio, Enfoque a la Familia, le tengo demasiado amor, como decía al principio. Si me dejaras decir una última cosa a los papás, gracias. Quisiera decirles que mm, no somos lo suficientemente grandes para evitar que nuestros hijos en alguna ocasión queden expuestos a esto, pero somos lo suficientemente amorosos como para instruirlos y darles herramientas para que sepan elegir. Así es que si esto llegara a pasar o está pasando, libérese de la culpa. La culpa es un lugar horrible para refugiarse. La culpa no trae nada bueno, pero la responsabilización, asumir mi rol y mi tarea como papá, seguramente traerá mucha sanidad y esperanza a la vida de su hijo. Usted, papá, de repente pueda sentir una culpa profunda si llega a una de estas situaciones, pero quiero decirle que hay muchísimas más respuestas en sus manos de las que usted se imagina y es tiempo de poder brindarlas a nuestros hijos. Que Dios los bendiga y les dé muchísima sabiduría. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, David. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por sus comentarios, gracias por acompañarlos y los esperamos el próximo martes en un Facebook Live más. Que Dios los bendiga. Buenas noches.